¿Alguna vez hemos visto un montón de datos financieros y sentido que estamos leyendo otro idioma? Es abrumador. Pero, ¿y si les digo que detrás de todo ese aparente caos, en realidad hay una historia súper lógica esperando a ser contada? Bueno, justo eso vamos a hacer hoy. Vamos a transformar ese desorden en una narrativa clarísima. Exacto. Algo como esto. Un montón de términos. Cuenta por pagar, utilidades retenidas. Parece que nos dieron las piezas de 5 rompecabezas distintos, ¿verdad? Bueno, nuestro trabajo hoy es agarrar cada una de estas piezas y ponerlas en su lugar, para que al final la imagen completa tenga todo el sentido del mundo. Y para lograrlo, vamos a seguir un mapa muy claro. Piénselo como una línea de ensamblaje. Primero, vamos a ver el desempeño. ¿Se ganó o se perdió plata? Después, vamos a seguirle el rastro a esa ganancia para ver qué pasó con el valor de los dueños. Luego, sacamos una foto financiera del momento y al final, todo va a cuadrar en un balance perfecto. Muy bien, arranquemos. Nuestra primera parada en esta línea de ensamblaje se concentra en una sola cosa, el rendimiento. Y la pregunta que queremos responder es bastante simple, de hecho. ¿En un tiempo determinado, la empresa realmente ganó dinero? Para esa pregunta, usamos algo llamado el estado de resultados. A mí me gusta pensar que es como el boletín de calificaciones de la empresa. Ojo, algo súper importante. Este reporte no nos dice cuánta plata hay en el banco, sino qué tan rentable fue el negocio durante, por ejemplo, el último mes o el último año. Entonces, ¿cómo se arma esto? Bueno, aquí es donde empezamos a poner orden. Agarramos esa lista gigante de cuentas y hacemos dos grupos. De un lado ponemos todo lo que entró, o sea, los ingresos, y del otro todo lo que tuvo que salir para conseguir esos ingresos, o sea, los gastos. Es el primer gran paso para empezar a ver la luz. A ver, veámoslo con números de verdad. Para esta compañía Miraflores sumamos todos sus ingresos, que son más de 8.3 millones. A eso le restamos los gastos, casi 6.7 millones. Eso nos deja una ganancia. Pero un momento, todavía faltan los impuestos. Después de aplicar el impuesto sobre la renta, ahora sí, llegamos al número que de verdad nos interesa. Y aquí lo tenemos, la primera pieza clave que sale de nuestra máquina, la utilidad del período. Casi 1.4 millones. Esta es la respuesta a nuestra primera pregunta. Sí, la empresa ganó dinero. Y este numerito es fundamental, porque es la materia prima para la siguiente etapa de nuestra línea de ensamblaje. Ok, ya sabemos que la empresa tuvo una ganancia. La pregunta que sigue es bastante lógica. ¿Y qué se hizo con esa plata? ¿A dónde fue a parar? Bueno, esta segunda estación en nuestra línea sigue el rastro de esa ganancia para entender cómo cambió el valor que le pertenece a los dueños. El reporte que nos ayuda con esto se llama Estado de Cambios en el Patrimonio. Y su trabajo es muy específico, contarnos la historia de cómo cambió la participación de los dueños, conectando el valor que tenían al principio con el que tienen al final. El proceso es súper lógico, es casi como una receta. Primero, partimos de lo que los dueños ya tenían en la empresa. Segundo, y aquí viene la conexión clave, le sumamos la ganancia que acabamos de calcular. Y tercero, si la empresa les pagó algo a los dueños, lo que se conoce como dividendos, se lo restamos. Si volvemos a nuestro ejemplo, vemos que empezaron con un capital de unos 14.4 millones. A eso le sumamos, y aquí está la magia, los 1.4 millones de utilidad que sacamos antes. Y por último, le restamos los dividendos que se pagaron. Y así, llegamos a nuestra segunda pieza clave, el capital neto final, más de 15.6 millones. Este número es básicamente el valor actualizado de lo que le pertenece a los dueños. Y como ya se imaginarán, es una pieza que tenemos que guardar porque la vamos a necesitar para el gran ensamble final. Con esto llegamos a la última etapa. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas finalmente encajan. Vamos a armar el reporte más completo de todos, que es como una fotografía financiera. ¿Y por qué una foto? Porque a diferencia de los otros que veían un periodo de tiempo, este nos muestra cómo está la empresa en un instante, clic, en un momento exacto. Y todo este reporte final se basa en una regla de oro. Es como la ley de la gravedad de la contabilidad, la ecuación contable. Y es muy sencilla. Todo lo que una empresa tiene, sus activos, tiene que ser igual a la suma de lo que debe, sus pasivos, más lo que es de los dueños, el capital. No hay de otra. Imagínense una balanza. De un lado ponemos todo lo que la empresa posee, la plata en el banco, las computadoras, lo que le deben los clientes, o sea, sus activos. Para que la balanza se mantenga equilibrada, del otro lado tenemos que poner de dónde salió el dinero para comprar todo eso. Y solo hay dos opciones. O se lo pedimos prestado a alguien, que esos son los pasivos, o lo pusieron los dueños, que es el capital.
La balanza siempre tiene que estar en perfecto equilibrio. Entonces, el proceso final es este. Primero, agarramos todas las cuentas que nos quedaban y las ponemos en el lado de la balanza que les toca, o son activos o son pasivos. Segundo, traemos ese número clave que calculamos antes, el capital neto. Y tercero, llega el momento de la verdad. Revisamos si la balanza cuadra. ¿Será que los activos son exactamente iguales a los pasivos más el capital? Y esto nos lleva al gran final, a ese momento, ¡ajá!, de todo el proceso. Aquí es donde comprobamos si la lógica de todo el sistema funciona, donde vemos si de verdad logramos transformar el caos inicial en un orden perfecto. Y aquí tenemos el resultado final para la CIA Miraflores. Fíjense, sumamos lo que se debe, el pasivo, y le agregamos la cifra de capital que sacamos en el paso anterior, y ese total lo comparamos con el total de activos. El resultado es fascinante. De un lado de la balanza, la suma de todo lo que la empresa tiene, sus activos totales, es de 25.835.556,67. Y del otro lado de la balanza, la suma de todo lo que se debe, más el valor de los dueños, es 25.835.556,67. Es exactamente el mismo número, hasta el último centavo. Esto, señoras y señores, es el balance perfecto, la prueba de que cada pieza está en su lugar y que nuestra línea de ensamblaje funcionó a la perfección. Y con eso, cerramos el círculo. Lo que empezó como una lista de palabras que no tenían sentido, ahora es una historia lógica. Vimos cuánto se ganó, entendimos qué pasó con esa ganancia y terminamos con una foto completa y perfectamente balanceada de la empresa. Que los números cuadren es la prueba de que entendemos la estructura, que ya hablamos el idioma, pero entender la gramática es solo el primer paso. La verdadera magia empieza ahora, al leer la historia que estos números nos cuentan sobre la salud y el futuro de la compañía. Ahora que pasamos del caos a la claridad, el verdadero análisis puede empezar.